El domingo 23 de enero de 1944, el mismo año en que Jorge Luis Borges publicaría ficciones para, sin querer o no, cambiar el rumbo de la literatura, nació en Montevideo Hugo Achúgar Ferrari, en una familia de clase media que con esfuerzo logró que su hijo cursara primaria y secundaria en el Colegio Elbio Fernández. Estudió luego en el Instituto de Profesores Artigas, donde las clases de didáctica le convirtieron en un docente excepcional, que egresó con el título de especialización en literatura en 1969, un año después de escribir su primer libro, El Derrumbe. Gracias a una beca del gobierno francés, siguió formándose en París y de vuelta en Montevideo, mientras dictaba clases en secundaria, siguió publicando año tras año, mientras militaba políticamente como miembro de los grupos de Acción Unificadora. Era 1974 cuando decidió pasar un fin de semana en Buenos Aires y estando allí, le avisaron que la dictadura había ido a buscarlo a su casa, por lo que entre la opción de la cárcel, la tortura y el exilio, optó por quedarse en Argentina, donde trabajó durante meses como vendedor en la librería Norte, que le permitió acercarse a poetas argentinos. Desde allí partió a Caracas como investigador y director del Centro Rómulo Gallegos, y cuando se dio cuenta de que para vivir profesionalmente desde el medio académico debía ir más allá, obtuvo el doctorado en la Universidad de Pittsburgh por su trabajo acerca de la poesía y sociedad en Uruguay desde fines del siglo XIX a principios del XX. De regreso en Uruguay, siguió publicando ensayos, poesía, novela y crítica, dictando clases en la Universidad de la República, hasta convertirse en el referente de la intelectualidad académica nacional, con más de una decena de premios literarios por obra y trayectoria. Hugo Achúgar, el que supo ser también Juana Caballero al firmar una novela, se casó con la novia del liceo, María Díaz, tuvo 4 hijos, fue profesor universitario en Venezuela, Estados Unidos y Uruguay, donde además se destacó como director nacional de cultura durante la presidencia de José Mujica. Sigue escribiendo. Caballo de Troya es su nuevo libro, donde el escritor, el académico y docente nos habla acerca de relatos y olvidos como si se estuviera en sus clases, aquellas en las que los alumnos lo escuchaban pensar. Y con esta presentación lo recibimos a Hugo Achúgar. Vamos a decir, lo vamos a blanquear porque acá somos muy honestos, que es Achúgar. Achúgar. Igual sí, siguen siendo Achúgar en un montón de lugares, pero es Hugo Achúgar. Y acá se terminó el tema. Bienvenido. Gracias por recibirme, Noelia. Gracias por estar en la mañana en casa. Sí, es Achúgar. Es una batalla de muchos años. Como la de la cultura, es un campo de batalla, como este libro. Exacto, exacto. Bueno, ahí veíamos en la presentación, porque a propósito de este nuevo libro del que vamos a hablar, también es una oportunidad de hablar con usted, de conocerlo un poco más. Y en esta presentación elaborada y escrita por Bimbo de Pauli, veíamos un poco desde su infancia, sus primeros estudios en el Elbio Fernández, una familia de clase media que con mucho esfuerzo, así hincapié en la presentación, le dedicó tiempo y dinero a sus estudios, a que usted pudiera formarse y recibiera la educación que sus padres consideraban que debía recibir. Sí, la mía y la de mi hermano, falleció hace poco, un hombre del cine en Uruguay, en América Latina y en el mundo. A él no le importaba que le dijeran Achúgar, ¿No? no. Pero a mí sí, porque la anécdota vale la pena. Claro que sí. Mi padre firmaba en un momento Achúgar con acento francés, ese que es como un techito. Sí. Porque alguien le había dicho, él no sabía francés, pero alguien le había dicho que ese tilde significaba que faltaban letras. Y es cierto, es decir, mi tatarabuelo, el que vino a Uruguay, se llamaba Jean Juan Achúgarri. Y entonces mi abuelo pasó a ser José Achúgar, pero es de eso. Entonces somos vasco-franceses. Vasco-francés. Qué linda historia. Está buenísimo que lo cuente. Aprendemos en estas conversaciones, en estos intercambios, uno siempre se enriquece. Claro. Mire si aprendimos también ya en el comienzo de esta charla. Después del Elbio Fernández pasó al IPA. Al IPA, sí. ¿Qué recuerda de esos primeros años y su contacto con la educación, la formación y cómo usted iba descubriendo también su vocación? Bueno, sí, la descubrí porque yo empecé haciendo ciencias económicas y después de un año... Igualito.
Después de hacer un año de Ciencias Económicas me di cuenta que lo mío era la literatura. En ese tiempo, para ser docente, se entraba en el IPA o por tarjeta de políticos. Para entrar en el IPA tenías que dar un examen, porque había un cupo. Ajá. Yo preparé un año el examen para ingresar al IPA, porque había una lista enorme de libros. Entonces, sí, claro, mi generación, por ejemplo, que fue la primera que pasó de 10 a 15 en el cupo, tiene compañeros como Edmundo Gómez Mango, un brillante médico y psicoanalista que se exilió en Francia, Jorge Arbeleche, un poeta y periodista, Eduardo Nogareda, Marta Canfield, otra poeta y ahora profesora en Florencia. Es decir, fue una época de muchos amigos y de mucha pasión. Eran tiempos muy especiales, los 60. Sin lugar a dudas. Y su primer libro es El Derrumbe. El Derrumbe, del 68. ¿Y qué recuerda de ese primer libro? Bueno... De esa necesidad de querer... Siempre hay una necesidad de querer decir algo, ¿no? Sí, claro. De compartir y de hablarle a los demás. Bueno, yo venía escribiendo desde hacía unos años, y ese libro lo presenté a un concurso que hizo Banda Oriental y saqué el primer premio, entonces me editaron, entonces fue como... No, empezar así era muy lindo, pero éramos un grupo de amigos, que además sacábamos una revista llamada Brecha, como el semanario que ahora nosotros, cuando Brecha empezó a salir, le ofrecimos el título a Alfaro. Y en ese grupo estaba Enrique Estrázulas, Raviolo de Banda Oriental, Jorge Arbeleche, Laura Orelloni, Mercedes Ramírez, Horacio Añón, es decir, un montón, Enrique Estrázulas, una cosa muy linda era. Ese fue el primero de muchos, y si será importante y cómo habrá marcado también en su carrera y en todo lo que se vino después, porque usted es poeta, es ensayista, es docente, ha recorrido, no le digo el mundo, pero sí el mundo, o sea... Occidente, por lo menos. Por lo menos. ¿Cómo ha sido su experiencia en el exterior? Por nombrarlo, me quise anotar especialmente acá los lugares en los que estuvo, Venezuela, Estados Unidos, España, Brasil, donde ejerció la docencia universitaria, estoy hablando, ¿no? Sí, sí. Bueno, fue muy rica y fue lo que me llevó a ir aprendiendo eso y mi pasión por los eventos y terremotos sociales y por el discurso político, porque aprovecho a marcar una cosa. Marque lo que quiera, porque esto es para eso, para charlar y para que usted, como en el libro, que tiene ganas de decir, acá también diga lo que tiene ganas de decir. Cuando anunciaban, dice, la literatura es un campo de batalla, ¿no? Es decir, hoy es batalla. Sí. No, el libro no es sobre literatura, necesariamente. Es sobre cultura. Y más que sobre cultura, yo diría, es sobre los relatos que nos hicieron, como por ejemplo que el Uruguay era un país de blancos, sin indígenas, y tapando la historia de los afro, o el cuento que nos hicieron que acá no pasaba nada, o por lo menos me los hacían a mí cuando era joven, y después tuvimos la dictadura que se nos vino, y la tortura, y eso era inimaginable que un uruguayo torturara. Eso, de cómo se cuenta la historia, o las historias, sean de literatura o no, es de lo que trata el libro. Y yo hablo de una cosa en el libro que creo que es muy ejemplar, como lo que ilustra, digamos, esto. Aparte del caballo de Troya, que lo voy a explicar después. En Haití, cuando estaban luchando ahí, el que fue el rey y emperador de Haití, Henri Christophe, después de la revolución, tenía un enemigo que era afro, como él, que se llamaba Sanssouci. Lo venció, lo enterró y encima construyó un palacio
que llamó Sanssouci, en réplica del Palacio Sanssouci de Alemania. Entonces la gente lo que recordaba era Sanssouci por la referencia a Europa, no por el vencido que había aplastado en la batalla. Está el docente acá también, ¿no? Uno lo escucha y no, pero es atrapante. No es docente, es sí, pero contar no, la es historia. contar la historia, pero por eso yo lo veo a usted y veo a ese docente también que en sus clases hablará. Es atrapante y cómo cuenta las historias que también están en este libro, que como usted decía, la cultura, y de hecho está ahí, la cultura es un campo de batalla. Y por ejemplo, fíjate que la tapa que elegí, que es un tapiz del 1472, cuando empezó la campaña de los Reyes Católicos para expulsar a los árabes de España, mandaron a hacer un tapiz. Y es parte de el tapiz se puede encontrar en la web, ponen la destrucción de Troya, tapiz, y aparece porque es requete famoso. Y entonces, ¿qué hizo el que hizo el tapiz? Un flamenco que en esa época estaba dominada por España. Los saqueos, porque esto tiene que ver con la Ilíada, con la epopeya de Homero. Los saqueos, que venían de Grecia, pero no eran griegos, están representados con armaduras de las cruzadas de la Edad Media. Y los troyanos, que no eran árabes ni musulmanes, aparecen representados en el tapiz como musulmanes. Entonces, esto es contar la historia, que es la que se impone, que los malos son los árabes, los buenos somos los cristianos, ¿está? Es ese tipo de cosas, y cómo los relatos deforman la realidad o la historia, o cómo la memoria construye relatos como que en Uruguay somos todos bajados de los barcos. ¿Cómo se hace para ir contra esos pensamientos y esos relatos que son impuestos? Hablando aquí ya le pregunto sobre la educación, por ejemplo, ¿para qué educamos o cómo tiene que ser la educación? Para que nosotros cuando escuchamos un relato como eso que se quiere imponer, tengamos ese pensamiento crítico y decir, no, esto no es así. Y bueno, básicamente fomentando una educación que desarrolle el pensamiento crítico. ¿Eso pasa en nuestro país hoy? Hoy parece que es un problema tener pensamiento crítico. Por eso se están eliminando algunas materias. En la formación de docentes, lo acabo de leer hoy, esta mañana, en un artículo en La Diaria. Se están eliminando las teorías historiográficas y las teorías literarias, los marcos teóricos. Sin marco teórico, lo que le enseñás a la estudiante o al estudiante, a la alumna o alumno, es meramente datos que no le permiten pensar por sí misma o por sí mismo. Y lo que necesitamos en este país, todos, estemos donde estemos parados, es tener la libertad de pensar por nosotros mismos y no comernos el cuento que nos hacen en la escuela, en los medios, en los discursos que hacen de un lado y de otro todos los que intentan manipularnos. ¿Y qué pasa con las nuevas tecnologías, el cambio tecnológico? Bueno, ahí está. Y la educación, ¿no? Hay una resistencia de nuestro país también en el ámbito, estoy hablando en el ámbito educativo, de incorporar esas tecnologías, de utilizarlas como herramientas que favorezcan, bueno, un pensamiento crítico, una educación. Sí, creo que menos ahora que cuando comenzó Ceibal, que hemos ido ganando por el éxito de lo que fue Ceibal, lo que significó Ceibal en la pandemia y todo lo demás. Está el pensamiento computacional, que es algo que debería estar en todas las escuelas y que está en Ceibal. Pero además, lo que es importante es que los docentes y la gente no le tenga miedo a la tecnología, porque lo que importa acá es quién le da la información a la tecnología. Antes de que las
máquinas estas de la inteligencia artificial empiecen a pensar por sí solas. Pero ahí tenemos que trabajar nosotros. Trabajar en educación y sin tener miedo a los desafíos que se vienen. ¿Y cuál es el rol del intelectual frente a los cambios tecnológicos? Y el rol del intelectual depende de qué intelectual me hables. ¿Usted, por ejemplo? Bueno. Sí, no, pero hay intelectuales, por ejemplo, que sirvieron a Hitler o a Stalin, ¿no? Y es decir lo que uno piensa sin miedo, directo, aunque a veces sea complejo y haya que leer 3 veces la página, pero es importante decir lo que uno piensa y defender la libertad de pensamiento. Siempre además es eso, ¿no? Compartir, la información es poder. La información es poder. Sin lugar a dudas. Y el relato también. También. Y decir mentiras una y otra vez es construir un relato. ¿Este libro es para leer la página 3 veces si se necesita, como usted decía recién? Sí. Sí, para leer tranquilo. Para leer tranquilo. Y, ¿sabes? No sé si ya lo dije, pero se lo dije a alguien antes de entrar. El libro es breve, no es un libro gordote, no es de esos de 800 o 300 páginas. Y Ricardo Pascale, que lo presentó en la Feria del Libro, Ricardo dijo, contó una anécdota de un enamorado que le escribe a su novia, a su amada, y le dice, perdoná que te escriba largo porque no tengo tiempo de escribir corto. Porque escribir corto, la síntesis, es mucho más difícil. Y quizás por eso es la complejidad del libro, porque hay está lo necesario. ¿Cuánto tiempo le llevó? ¿Y en qué momento comenzó a escribir con esta necesidad de expresarlo? Esto es una obsesión que tengo desde hace años, pero me cayó la ficha a principios de 2023 y entonces escribí artículos especiales para este libro y reescribí toda una serie, y 3 artículos que había escrito antes, los reescribí. Vendría a ser del 2018 al 2023. ¿Qué lee? Acabo de leer una novela excelente, me encantó. El otro, de Marcelo Stefanel. Muy bien. Si no la leyeron, la recomiendo. Le recomendamos Caballo de Troya, sin lugar a dudas. Pero además, él, como es tan generoso, también les recomienda otra novela para que ustedes lean. Qué importante que es leer, sin lugar a dudas. También es ese mensaje en esta charla en la que hablamos de todo un poco, de su libro, de educación, de las nuevas tecnologías. Bueno, usted siempre también son temas que toca, ha sido director nacional de cultura. Me quedó en el tintero porque tengo que cerrar lo importante que fue Usinas Culturales, por ejemplo, durante su gestión, llevar y acercar la cultura a las cárceles, al Vilar de Bo, y Usinas Culturales que vive y lucha. Sí, vive y luchan y siguen. Es un legado que no lo tocaron. Entre tantas cosas que hizo, pero eso me parece tan importante, sobre todo en esta oportunidad que tenemos de charlar. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Cerramos por acá la nota, seguimos haciendo La Mañana en Casa. Del living, abrimos la ventana, nos asomamos, por ahí anda Petru Valensky. Bienvenido, Petru, a nuestra mañana. ¿Por dónde andás? Contame.